Venga, buenas tardes a los que estéis por aquí. Vaya, ya tenemos algún saludillo. Buenas. Pues hoy, como estaba comentando por Twitter, ¿no? Y como comentamos en este caso el jueves, después de esa segunda clase, pues toca la tercera clase de Python, ¿no? El último día estuvimos viendo el tema de bucles, el tema de seguir un poco con lo que estábamos haciendo de Python, ¿vale? Entonces hoy, como, insisto, ya repasé el anterior día, he dicho por Twitter, al final creo que soy un poco pesado con todos estos temas, pero bueno, nunca está de más, ¿no? Es el tema de bucles, vamos a seguir con ello, vamos a entrar un poco más en detalle con las colecciones de datos, el trabajar con una parte o con otra, y sobre todo quiero a lo mejor empezar a dejar hueco a lo mejor a preguntas, ¿no? Si tenéis dudas, incluso si queréis, otra de las partes que creo puede ser interesante, si queréis compartir algún código, que hablemos de él, ¿no? O, yo qué sé, o errores, o cosas que se puedan mejorar, o que quizás se puedan hacer de otra manera distinta. Quizás yendo por ese camino se pueden hacer cosas bastante interesantes, ¿no? O por lo menos creo que podemos ir haciendo que el canal cada vez sea más interesante, que es un poco la idea inicial. ¿Qué más? Bueno, recordar que hoy es domingo, ¿vale? Es la primera semana, llevamos una semana en este caso transmitiendo el curso. Por mi parte sí que os puedo decir que, aunque yo no esperaba en este caso mucha acogida, sí que es cierto que la que tengo ya me parece bastante. Poco a poco irá creciendo todo, tanto entiendo que la comunidad en Twitch como en Discord, y eso poco a poco va a ir ayudando, ¿no? A que al final pues se pueda ayudar a más gente, podamos hablar de más lenguajes de programación, de más tecnología, no solamente obviamente de Python, puesto que hay más cosas que pueden ser más interesantes, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues aparte de todo esto que tenemos en esta semana, recordar que el próximo día sería el lunes, pues no vais a tener que esperar muchísimo para la siguiente clase. Y también tener en cuenta que poco a poco vamos finalizando, ¿no? Yo había planteado para el curso 9 clases, ¿no? 9 streams, ¿no? Sobre ello, pero no sé un poco si al final será mucho, si será poco, si podremos entrar más en profundidad en algunos temas o no. Entonces, bueno, según vayamos avanzando, seguramente pues iré pensando sobre cómo se va a desarrollar, ¿no? Si tenéis pues alguna sugerencia, si hay algo que queréis tocar. Yo creo que a lo mejor un poco por donde creo que pueden ir en este caso este canal, o donde puede ser más interesante es quizás a la interacción, sobre todo con vosotros, ¿no? Bien, pues como decía antes, a lo mejor con preguntas, respuestas, ver código, comentar sobre ello, comentar sobre temas que puedan ser interesantes. Creo que por ahí puede ir avanzando bastante bien. Entonces, bueno, cuando acabe un poco el curso, cuando vaya esto finalizando, yo creo que seguramente iré retomándolo con otros temas. Si el curso de Python al final tiene buena acogida, como creo que va a tener seguramente, pues seguramente me anime a hacer a lo mejor otro curso, entrar más en detalle o tocar otras tecnologías como vengo comentando, ¿no? Venga, más cosillas así por poneros un poco al día de lo que hemos venido comentando, ¿no? En redes sociales, lo que he ido comentando. Recordar que en Patreon, ¿no? Comenté hace poco además que había subido documentación sobre Python, ¿vale? Es decir, yo tengo una especie de boceto sobre documentaciones para Python, ¿vale? Y en este caso en Patreon lo tenéis subido. O sea que en este caso, si os interesa, ya os digo que está ahí colocado. Creo que, no sé si por aquí puedo rápidamente ponerlo, ¿vale? Al final creo que no he iniciado sesión. Mira, creo que voy a tener suerte. Un segundo. A ver. Vale. Pues si me dais un segundo por aquí lo comento, ¿no? O por aquí, en este caso, lo voy a poder enseñar seguramente. Vaya, no quiere, ¿no? Vísteme despacio que tengo prisa. Buenas tardes, Jatomas. Bueno, pues lo que os comentaba, con el tema de Patreon, lo pongo por aquí ya la pantalla compartida, ¿vale? Lo que no he puesto es el navegador, ¿vale? Y como veis, pues esto es un poco lo que estaba haciendo. Tengo varias publicaciones. La verdad es que estoy todavía un poco perdido, todo hay que decirlo con esto de Patreon. Pero bueno, sí que tenéis los apuntes. Otra de las intenciones que tengo con todo esto, aparte de dar cursos bien por Twitch o estas nociones, ¿no? Que puedan ser interesantes, es ir subiendo contenido que pueda servir para entrar más en profundidad o para seguir viendo otros temas. Con Python es el primero que he empezado.
Es una documentación, ya os digo, bastante breve, ¿no? Es para, en este caso, impartir un curso, o sea que tampoco esperéis la profundidad de un libro de 500 páginas, ¿de acuerdo? Pero sí que como mínimo os va a servir para ver todo lo básico, poder hacer determinados ejercicios y tenerlo de alguna manera bastante clara, ¿no? ¿Qué más? Aparte de este Python, como os venía diciendo, mi idea es hacerlo con más lenguajes. Tengo bastante más preparados porque al final yo voy impartiendo cursos de distintos lenguajes, concretamente Java, C, C++, C Sharp, ¿no? Ya os digo, poco a poco se muevan saliendo los cursos, voy preparando determinadas documentaciones. Entonces quiero aprovechar todo este contenido que voy generando y en este caso también suministrarlo para cualquier persona que quiera aprender, ¿no? Entonces ahí también lo tenéis en este caso para moverlo. Más cosas así que teníamos por aquí que comentar. Creo que lo tengo por aquí. Bueno, lo de siempre que comento al inicio, por si hay alguien que empieza de nuevas, si no sabe un poco por dónde van los tiros. Recordar que tenemos un repositorio, ¿de acuerdo? Que es este que tenéis aquí un poco colgado en... Bueno, es el LM, en este caso el repositorio. Os lo paso también por chat. Ya sabéis que esto me gusta hacerlo para que tengáis algo muy accesible, ¿no? Pinchar y directamente visitarlo. Y en este repositorio es donde estamos colgando, bueno, pues todo el contenido. Podéis ver en este caso a la izquierda los ejercicios que hemos hecho las semanas pasadas, ¿no? Bueno, esta semana, pero estos días anteriores, quiero decir. Y podéis jugar con ellos, podéis trastear sobre los mismos, cualquier comentario que tengáis, ¿no? Yo os digo, a mí me gustaría que hubiera mucha más interactividad y que en este caso, si tenéis cualquier pregunta, pues podemos aprovecharlo, ¿no? O si hay que volver un poquito atrás, se vuelve, que para eso estamos. Más cosas que os puedo comentar. Bueno, pues el tema de Discord. Tenéis aquí abajo el enlace, ¿vale? Voy a aprovechar también a colgarlo. Normalmente suelo echarle un vistazo también a menudo. La idea de esta comunidad, ¿no? En Discord es que podamos tratar otros temas, ¿no? También con la parte de Patreon pues está enlazado sobre algunas cosas un poco más distintas, ¿no? Para algunos mecenas. Y la idea es tanto tomar determinados apuntes que os pueda servir, comentar cosas que puedan ser interesantes y de alguna manera centralizar por ahí esa comunicación, ¿no? Sigue siendo comunidades pequeñas, igual que Twitch, ¿vale? No tengo ahora mismo unas opciones para deciros hay 200 personas, ¿de acuerdo? Pero yo creo que seguramente poco a poco podremos llegar a tener algo que no solo a vosotros, sino al final a todos nos resulte interesante, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el resumen. También comentaros que había comentado en Twitter, ¿no? El tema de la iluminación, ¿no? Poco a poco voy mejorando determinadas cosillas. Yo normalmente al final, con esta situación que vivimos, pues imparto cursos, normalmente casi todos online. Pues algunas de las cosas ya tenía un poquito afinadas, pero hay otras que, bueno, para retransmitir no estaban tan afinadas. Entonces poco a poco iré mejorando. Todo el tema del diseño que hay en el canal, pues seguramente seguiré puliéndolo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que estaba comentando, que es una tontería, ¿no? Pero para que vayáis viendo este tipo de cosillas, creo que lo tengo por aquí, a ver si esto quiere seleccionarse. Vale, sería este. Pues este tipo de cosillas que comento son lo que empiezo a hacer, ¿no? Justamente se me ha parado la animación, ¿vale? No me preguntéis por qué, justamente se para aquí. Ups, a ver si... Ahora. Entonces, quiero hacer determinadas cosas animadas. Como todo esto al final va con HTML, creo que quizás, no sé si durante este curso de Python, a lo mejor si hay tiempos, ¿no? Comentar algunas cosas sobre cómo se pueden hacer estos temas. Si os interesa, ya os digo, por mí perfecto, comentarlo e incluso también podemos verlo. O incluso me estoy planteando hacer a lo mejor alguna herramienta con esto, ¿no? Algo que sirva para, bueno, para no tener que pelearse de cero, que siempre es un poco más rollo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos directos, si queréis a comentar cosas en este caso que tengáis. Hoy estamos unos pocos, ya por lo menos va cogiendo ritmo el canal, ¿no? Y si tenéis preguntas, si queréis comentar a lo mejor el nivel que tenéis, si habéis hecho algo, si os interesa un poco a lo mejor unos temas u otros, bueno, pues todo eso sentiros libres a comentarlo, ¿vale? Yo ya os digo que suelo leerlo bastante y normalmente vais a tener una interacción muy rápida, ¿vale? Cada pregunta que hacéis, normalmente si no es al momento, poco después vais a tener respuesta, que es en esencia, ya os digo, una de las cosas que me interesan. Venga, pues aprovechando, ¿no? Vamos a ir empezando antes de que se nos acabe el tiempo. Vamos a ir directamente con algunos cursos, ¿no? Perdón, con algunos ejercicios que como la semana como el día anterior, ¿vale?
estoy un poco espeso y que en esa parte vamos a seguir repasando, ¿no? Como veníamos haciendo, y justamente la semana pasada estábamos hablando sobre los bucles, ¿no? El último ejercicio que hicimos, creo que lo tengo por aquí, ¿vale? Hablamos de días vividos. Voy a ampliarlo un poquito más, que siempre, seguramente si estáis en alguna pantalla un poquito más pequeña, lo agradecéis, ¿vale? Venga, sí. Entonces, uno de los ejercicios últimos que hicimos fue este, que estuvimos tocando temas de fechas, temas de tiempo, cómo restar tiempos, y también vimos el tema de los números pares, ¿no? Con respecto al for, y os comenté varias cosillas que son interesantes. Recordar que en Python la verdad es que el lenguaje, la sintaxis en sí es muy sencilla, muy agradable, ¿de acuerdo? Entonces podemos sacarle partido y podemos en este caso exprimirlo muy bien. Incluso muchas veces se le puede sacar más partido, ¿no? Se le puede presionar un poquito y forzar un poco las cosas para que, bueno, sean más cómodas. Venga, pues con respecto a los ejercicios que estábamos haciendo ayer, los tenéis, como os decía antes, arriba, vais a poder consultarlos o hacer lo que veáis, y vamos a empezar a hacer alguna cosilla más con respecto a algunos bucles, ¿no? Con respecto a algún tipo de contenido que nos sirva en este caso para funcionar mejor. Y yo creo que en este caso lo que vamos a hacer es este ejercicio, ¿vale? Yo creo que voy a empezar a copiarlo para que empecéis a ir viendo un poco por dónde vamos a ir. Venga, en este caso hablamos de un histograma. No sé si conocéis lo que es un histograma, a lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, un histograma más o menos sería esta parte de abajo. Pensad que es como una especie de gráfica. Y el ejercicio sería más o menos de ese estilo. Vamos a pedir una serie de números. Circunstancia que vamos a tener aquí, que esos números además van a estar juntos, van a estar a través de una coma. Y luego tenemos que establecer pues cada asterisco pues dependiendo de los números, ¿no? En el primer caso pues indicaban 3, pues tenemos que tener 3 asteriscos, siguiente 1, un asterisco y sucesivamente. Esto es un poco lo que vamos a plantear en este ejercicio. Y aquí vamos a tener que ver varias cosas, ¿no? Entre ellos, pues cómo recorrer una cadena de texto, cómo separar una cadena de texto, ¿de acuerdo? Cómo ir mostrando ese tipo de contenido y ver si hay que repetir algo más, algo menos, y al final solucionar todos los problemas, ¿vale? ¿Qué más? Igual que teníamos con otros ejercicios, recordar que muchas veces planteamos los ejercicios o incluso cuando estamos en producción, vamos a decirlo así, ¿no? Estamos desarrollando para producción, muchas veces erramos, ¿no? A la hora de hacer determinadas cosas, pues quizás por presiones, por tiempo, y es bueno que le demos vueltas, sobre todo en ejercicios más sencillos, porque a la hora de comprender conceptos más complicados, ¿de acuerdo? O aplicar conceptos más complicados, van a ser más fáciles para vosotros, ¿vale? Entonces, en este ejercicio creo que es uno de ellos que vais a poder observarlo. Venga, voy a comentar esto todo, para que no nos moleste con respecto al código, ni nos chille, ni nada de este estilo. Y vamos a empezar por lo primero más sencillo de todo, ¿vale? Que es pedir la entrada y recogerla con variables. Venga, como vamos a tener determinados números, vamos a empezar con ello y vamos a recogerlo todo con un input. Bueno, justamente teníamos el título arriba, no nos vamos a complicar en este caso para recogerlo y simplemente escribirlo. A ver, con respecto a los tipos, comentamos también en la clase anterior aspectos sobre las conversiones. Es decir, si yo necesito un número, pues tengo que convertirlo a integer o a lo que corresponda, ¿no? A lo mejor a un número decimal o a un número complejo, o a lo que sea, ¿no? Tengo que en este caso poder hacerlo. ¿Qué circunstancia tengo aquí? Pues que tengo tanto números como comas, entonces tengo una cadena alfanumérica. Es algo que no puedo guardar ni como número a priori ni como número decimal, no es algo que no puedo contener en ese tipo de variable. ¿Qué opción voy a tener para ello? Pues la opción que voy a tener es la de guardarlo en cadena de texto. Siempre que tengo una situación alfanumérica, siempre que tengo una situación en la que tengo que poder recoger cualquier tipo de dato, bueno, pues nos podemos apoyar en texto porque siempre lo vamos a aceptar. Bueno, sé que aquí incluso podemos tener distintas opiniones, incluso hay personas que pueden comentar, ¿no? O pueden comentar totalmente legítima, ¿no? Desde su punto de vista, decir, bueno, pues a lo mejor debería recogerlo con números, o a lo mejor la entrada debería ser de otra manera, o a lo mejor si estoy en un desarrollo web, pues tengo que tener otro tipo de trabajo, ¿no? A la hora de acceder a los datos. Pero a mí me gusta mucho separar lo que es la entrada de datos, ¿de acuerdo? Con luego la parte de normalización o la parte de validación
o una vez que ya el proceso, ¿no?, de ver que el dato que tengo es correcto, pues ya es cuando empezamos a procesarlo. Entonces, digamos que no me gusta englobar todo eso junto, porque dependiendo de lo que estemos realizando, a veces hay que separarlo mucho, ¿no? Situaciones en las que hay que hacerlo. Si al final tenemos, por ejemplo, trabajo con una base de datos, pues eso es obligatorio, ¿de acuerdo? No vamos a coger nunca un dato y directamente lo vamos a meter en base de datos, ni con un fichero. Siempre que estemos trabajando con algo de datos y vamos a tener una entrada de datos externa, eso tenemos que medirlo bien, ¿vale? Es un poco lo que quiero comentar aquí. Pensad en ello como la puerta de vuestra casa. No todo vamos a coger y vamos a dejar la puerta abierta para que cualquiera al final pues pueda hacer lo que quiera. Entonces, cuando nos meten datos en nuestra aplicación, cuando en este caso vamos a ir accediendo, lo principal es asegurarnos de que ese dato es correcto para nosotros antes de tratarlo, ¿vale? Entonces, por ello os digo, en la parte esta de normalización, la parte de validación, etcétera, determinados procesos que al final me asegure que ese dato puedo empezar a trabajar con él. Venga, pues comentado todo esto, nosotros recogemos esos números, tal y como estamos explicándole, ¿no? Dime números separados por comas, el usuario pues nos va a meter a priori lo que quiera, ¿vale? Y una vez que tengamos esto, nosotros tenemos que coger y poder realizar este histograma. Vamos a tener que crearlo. ¿Qué situación vamos a tener? Bueno, pues si tenemos una cadena de texto, ¿qué forma tengo yo de recoger esos números? Ahora mismo, seguramente, bueno, pues si le estáis dando vueltas según lo estamos comentando, seguramente pensáis, bueno, pues cojo el primer dato, que sería el 0, ¿no? Y luego de una forma a través de impares, ¿no?, pues voy recogiendo cada uno de los números. Es una opción viable. También podría buscar otras alternativas, ¿no? ¿Qué problema podríamos tener con esta que estoy comentando? Pues que tenga uno que sea de un solo número, otro que sea de 2 números, ¿no? O otro que tenga a lo mejor, yo qué sé, 50 números. Entonces, en esas situaciones, ese planteamiento que hemos desarrollado no es válido, ¿vale? Digamos que va a servir en muchos casos, pero en unos específicos va a fallar. Entonces, con este concepto, ¿qué quiero comentar? Pues que cuando estamos desarrollando una solución para cualquier tema, lo importante al final no es dejarlo a medias, ¿vale? Para que me entendáis. No lo vamos a coger y vamos a escribir solo una parte, sino vamos a intentar solucionar los problemas que hay. Sé que también no en todas las empresas o en todos los proyectos esto se puede hacer, ¿no? O al final tenemos presiones para que esto no lo hagamos. Pero eso está mal hecho, ¿de acuerdo? Hay que al final dar una buena solución, si no al final esos problemas nos están en la cara tarde o temprano. Venga, pues asumiendo este problema, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos utilizar algún método para quitar únicamente las comas, podemos utilizar algún método para separar lo que es número de lo que no es número. A nivel de string, en todos los lenguajes, ¿vale? Siempre hay un comando que se llama split, ¿de acuerdo? Split me va a permitir separar por un elemento, en este caso por un carácter alfanumérico que yo elija. Puede ser por un espacio, puede ser por un acento, ¿vale? Puede ser por el carácter, un único carácter que yo quiera. Pero puedo llegar a hacerlo en este caso con las comas. Y vamos a probar en este caso a ver qué es lo que obtendríamos. Si de estos números que voy a tener de entrada, yo establezco un split, ¿vale? Una función que viene con string para que entendáis por dónde voy con los tiros, ¿no? Al final, los números, recordad que no vamos a tener muchas funciones, pero siempre que hablamos de str, cadenas de texto, string, viene a ser lo mismo, siempre vamos a tener determinadas funciones que nos van a ayudar. Entonces, con este split, yo puedo especificarle, por ejemplo, una coma. Y vamos a ver en este caso qué es lo que me va a entregar cuando esté separando por esta coma. Venga, ejecutamos, ponemos, venga, pues 2 números separados por comas, esta vez sí, y tenemos ahí una serie de números. Sin embargo, esos números que nos está mostrando en la parte de abajo vienen a través de unos corchetes, ¿vale? Aquí estaríamos viendo un elemento distinto a los que no hemos visto todavía, que hablaríamos de una lista, ¿de acuerdo? Esta lista se va a separar siempre por corchetes, incluso hay otros lenguajes que cuando hacen la visualización un poco pues, de listas o de sus homólogos, ¿no? En esos lenguajes también lo ponen con corchetes, ¿de acuerdo? Entonces un poco va yendo todo por el mismo camino. Siempre que hablamos de corchetes, pues estamos hablando de listas o algo por este estilo. Bien, no solamente tenemos una lista, sino que además tenemos un separador que va a ser la coma, que eso no lo vamos a tener dentro de los datos. Si os fijáis al final, un dato está entrecomillado y el otro también. Entonces tenemos 2 datos separados.
y además de tener esos dos datos separados, tenemos por coma cada uno de los elementos de esa lista, ¿vale? Luego entraré más en detalles sobre las listas, trabajaremos con ello, pero lo que me interesa más aquí es que comprendáis que de una entrada a través de comas, nosotros podemos cortar por la coma va a desaparecer y vamos a tener, en este caso, dos números, que es lo que vamos un poco a trabajar. Venga, pues con esto, lo siguiente que vamos a ir viendo es cómo podemos tratar estos temas o cómo podemos ir teniendo cada uno de esos números. Venga, lo primero, aparte de ver cómo lo tratamos, sería guardar estos datos, ¿no? Ya tenemos números, pues podríamos coger datos separados, por ejemplo, y esos datos separados va a ser justamente lo que teníamos, ese split a través de la coma. ¿De acuerdo? Venga, como más o menos se trata de lo mismo, lo vamos a juntar y aquí llega la situación. Tengo que recorrer esa colección de elementos, que es por donde venimos. ¿Cómo recorro una colección de elementos? Cuando estábamos viendo, por ejemplo, temas de string, hacíamos algo parecido a esto, ¿no? Yo podría poner algo de este estilo y cuando escriba, en este caso, letra, pues al final lo que me va a hacer es ir recorriendo cada uno de los elementos de este string y me lo va a ir imprimiendo, ¿no? Es decir, un string o una cadena de texto también es una colección de datos y puedo recorrerla, puedo iterar. O sea, al final podemos iterar sobre la misma, obtener en este caso el iterador, que sería la letra, y poder mostrarlo. Entonces, en datos separados, que es justamente lo que teníamos aquí abajo, también es una colección de datos. Va a ser más o menos lo mismo para nosotros el manejo. Y podemos iterar sobre ellos. Solamente que en vez de recorrer letras, ¿no? Pues vamos a recorrer sobre los datos separados, que es lo que hemos preparado anteriormente. Y sobre esos datos separados, lo que voy a tener es un número. Sea el que sea, puede ser el 3, el 50, el 1000, el que sea. Pero estoy teniendo un número. Entonces, una vez que tengo ese número, si quiero ir comprobando si voy por el buen camino, recordar que esto cuando tenéis un ejercicio, que es la primera vez que estáis haciendo, un proyecto que va por ese camino, intentar hacerlo de esta manera, ¿vale? Intentar aseguraros de que no os habéis salido, ¿no? Por la primera salida de la carretera. Venga, ejecutamos, ponemos de nuevo 3 y 5, por ejemplo, y fijaos que no solamente hemos separado en este caso los datos, sino que ya los tenemos aislados, ya podemos poder trabajar con ellos y podemos hacerlo funcionar de esa manera. Venga, antes de continuar, recordar que podéis hacer cualquier pregunta, ¿vale? Veo que ya estáis unos pocos, cualquier pregunta que queráis hacer, si hay algo que, bueno, que a lo mejor se puede explicar de otra manera o cualquier tema, no hay ningún problema que preguntéis, ¿vale? Venga, nos comentas, Jatomas, que lo ha convertido a int directamente el for. Esa es una muy buena pregunta. Venga, ¿cómo podemos asegurarnos si lo ha convertido a un número o si nosotros pensamos que tenemos un número de tipo integer y a lo mejor tenemos una letra? Hay una función, ¿vale? Que se llama type, que lo que me va a devolver es el tipo de una variable. Ese tipo de una variable lo que me puede informar es para saber qué tipo tengo, ¿no? Incluso a la hora de discriminar me puede servir. Vamos a ejecutar lo mismo, únicamente hemos cambiado de que en vez de que me muestre los números, me va a mostrar los tipos. Pongo los mismos datos y fijaos lo que me devuelve, ¿no? Entonces, con la pregunta que me comentabas, Jatomas, realmente no tengo dos números. Para mí van a ser dos números, ¿no? Porque yo entiendo al final que son dos números, pero yo no he hecho ninguna conversión. Si vengo de un string, al final lo que tengo es un string. Entonces, eso también tenemos que tener cuidado. Recordar que aquí no tenemos tipos estrictos en cuanto al tipo de dato. Entonces, es importante que cojamos y entendamos que si tenemos un string, vamos a tener un string y no operemos con ello y tengamos un problema, ¿vale? Venga, pues una vez resuelta la pregunta, insisto, si tenéis cualquier otra, no tengo ningún problema en parar, en comentar, lo que sea. Vale, si necesito operar con ello, otra de las cosas que puedo aprovechar, ¿no? Por donde ha ido la pregunta, recordar que también podemos coger y convertirlo. ¿Vale? En este caso, voy a tener la misma visualización que teníamos antes, vuelvo a poner el 3 y el 5, pero aunque para nosotros no tenga ningún efecto, parezca que sea lo mismo, en realidad son de tipo integer esta vez. Entonces, fijaos qué fácil es pensar que tengo una cosa y realmente tengo otra. Entonces, ya os digo, hay que tener cuidado con estos temas. ¿Vale? Comentas, Jatomas, también sobre el tema de las conversiones, ¿no? De, oye, voy a intentar hacer una conversión, si falla, pues no cometo un error, pero oye, puedo intentarlo, etcétera.
Vale, pues cuando voy a hacer conversiones, el problema que tengo es que no tengo nada a priori accesible, ¿no? Para probar esa conversión. Si no, me voy a tener que ir directamente bueno, pues a un control de excepciones, ¿no? Esto me gustaría a lo mejor comentarlo más adelante, mejor, pero tendría que ir a algo de este estilo, en el que al final vamos a controlar ese error que se ha producido y hacerlo. Pero también podemos aprovecharlo de otra manera. Fijaos, igual que estamos haciendo la conversión, en vez de meter el control de excepciones, que ya digo, me gusta comentarlo más adelante porque al final se abusa y se genera demasiadas líneas que no son necesarias, podemos hacer otra cosa mucho más sencilla. Como yo tengo una cadena de texto, y como os venía diciendo, al final tengo funciones que me van a servir para, bueno, pues aprovechar todo este contenido, yo puedo hacer lo siguiente. Fijaos, tenemos unas cuantas. Si es alfabético, si es ASCII, si es decimal, si es un número, si es lower, ¿no? Tenemos un montón para hacer determinadas comprobaciones. ¿Qué podríamos aprovechar para saber si tenemos un número entero? Pues isDigit, ¿vale? Entonces, de esta manera, cuando yo haga la conversión, ¿qué ventaja voy a tener? Que no voy a tener ningún problema. Porque si es un número, voy a convertirlo. Si no es un número, haré otro tema, lo que sea, ¿no? Lo que me corresponda a nivel del flujo de la aplicación o lo que haya que realizar. Entonces, ¿por qué comento esto? Muchas veces con el control de excepciones, el problema que puede surgir es que al final abusemos de ello y tripliquemos o cuatripliquemos, ¿no? Al final el número de líneas. Y al final podemos conseguir el mismo objetivo, bueno, pues girando un poco la rueda, ¿no? Dándole un poco de vuelta a lo que estamos haciendo. Entonces yo me inclinaría porque muchas veces pensemos, ¿no? ¿En qué situaciones se puede dar esa ocasión? ¿Se pueden dar en todas? ¿Hay alguna situación en la que yo pueda excepcionar si algo ocurre o no ocurre? Iría por esos temas, ¿no? Para asegurarme. Por lo menos muchas veces va a ser un código más legible que si al final abusamos del control de excepciones y eso sigue avanzando. Venga, de nada, Tomás, ya os digo, cualquier pregunta vosotros hacerme y voy poniendo ejemplos o lo que haga falta. Venga, pues una vez que tenemos estos números, ¿qué ocurre? Pues que, como comentaba en el ejercicio, yo recojo el primer número, imaginaos que es el 30, y tengo que dibujar tantos asteriscos como números tengo. Para ello, necesito recorrer de nuevo algo, ¿no? Necesito volver a recorrer, en este caso, el número. Entonces, para ello necesito otro for. Con las estructuras de control en cualquier lenguaje, tened en cuenta que se pueden anidar unas con otras tanto como nosotros queramos, ¿vale? No hay ningún límite. El límite, bueno, pues está al que al final lo leamos, no nos tiremos de los pelos diciendo, Dios mío, ¿qué he hecho, no? Pero quiero decir que al final no penséis en que es un problema ponerlo uno dentro del otro, o si al final tenemos que poner 3 o 4, no os preocupéis por ello. Venga, vamos a recorrer en este caso el número que tenemos y no podemos poner número obviamente, entraríamos en conflicto con la variable que tenemos arriba, pero lo que sí vamos a recorrer en este caso es a través del rango y vamos a ir desde el 0 hasta el número, ¿vale? Es decir, vamos a ir, como necesito tantos asteriscos como número tenga, pues tengo que ir recorriéndolo n veces, ¿no? Y la mejor forma es establecerlo de esta manera. ¿Qué nombre podría poner aquí, ¿no? ¿Qué valor voy a tener? Bueno, pues fijaos qué situación. En este for yo no necesito la variable. Es decir, a mí me da igual qué valor tenga esa variable. Me da igual en este caso también si se llama de una manera o de otra. Solo necesito que algo se repita n veces. Si solo necesito que algo se repita n veces, puedo buscar otra solución también que es bastante, bueno, cómoda, que es una barra baja. Esa barra baja lo que me va a indicar, esto pasa un poco en lenguajes, ¿vale? Es una cosa ya más particular de Python. Me va a servir que voy a guardar esa variable, pero de alguna manera lo voy a desprestigiar, ¿no? Me va a importar muy poco que al final lo guarde ahí. Realmente se puede llegar a depurar, se puede sacar los datos y se puede trabajar con ello, pero cuando se pone la barra baja, lo que un poco indicamos es que no vamos a trabajar con esa variable, ¿vale? Entonces, si lo veis un poco para que veáis por dónde va ese camino. Y dentro, lo que tengo que hacer es imprimir, bueno, pues tantos asteriscos como números tenga, ¿vale? Venga, con esto podemos pensar que tenemos el ejercicio, quizás, bueno, pues a lo mejor no estemos tan mal, ¿no? Vamos a ejecutarlo a ver si por ahora nos funciona correctamente.
ponemos un 3,5 y tenemos este error. Venga, os dejo también preguntas. ¿Qué pensáis del error que tenemos por aquí? ¿Qué puede ser, ¿no? De lo que nos está indicando. A la hora de programar, tan importante es detectar qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Separar los problemas, entender la sintaxis. Bueno, en fin, sabéis que al final es una pila de tareas enorme. Pero también es muy importante, una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta es que cuando se produce un error, yo tengo que poder leer esto y tengo que poder entender qué es lo que está ocurriendo. Si no puedo hacerlo, porque bueno, a lo mejor el error pues, es muy poco descriptivo, no tengo ninguna pista, recordar que también tenemos el tema de depuración. Y con la depuración podemos ir paso a paso y ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Las dos son herramientas fundamentales que tenemos que utilizar en cualquier lenguaje. Sin eso, pues cuando tengamos un error vamos a estar un poco fastidiados. Venga, en cuanto a lo que nos está indicando el error, si alguien lo sabe, que se adelante y lo escriba por el chat, ¿de acuerdo? No tengáis miedo en este caso. Venga, pues siguiendo por ahora, nos dice que en el fichero histograma, ¿no? que es el que hemos generado, en la línea 7, pues tenemos esta línea, ¿no? Que es justamente la que nosotros tenemos en nuestra línea 7, y dice que no se puede interpretar puesto que tiene un str y necesita un número entilla, ¿no? Necesita un número entero. Y esto viene por precisamente lo que comentaba Jatomas, ¿no? Es decir, tenemos el número y este número pues es un string. Entonces no puedo ir desde un número hasta otro a través de la función rango, puesto que este número, como estáis viendo, es un string. Entonces, necesitamos convertirlo. Y el momento de convertirlo pues puede ser precisamente este momento. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos hecho este cambio, si nosotros lo ejecutamos de nuevo, podéis ver que sí que estamos teniendo, bueno, pues todos los asteriscos que necesitamos. Venga, sin embargo, tenemos dos problemas. El primer problema que tenemos es que nos aparecen todas seguidas. El otro problema es que no sabemos qué asteriscos son del primero y qué asteriscos son del segundo. Quizás porque aparecen todas seguidas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Esto es algo que también vimos en las clases anteriores y os comentaba que cuando vamos a imprimir en Python, el propia función de print lo que hace es imprimir algo y meter un salto de línea, ¿no? Eso siempre lo va a hacer. Si yo necesito que no me meta el salto de línea, lo que tengo que realizar es especificarle que el salto de línea al final, ¿no? En este parámetro de end no lo meta, ¿vale? Y la manera de expresar esto es justamente lo que acabo aquí de añadir, ¿vale? Desde la coma hasta aquí. Esto lo que vamos a indicarle al print es que solamente me imprima. El salto en línea se lo deje para otro momento. Entonces, si ejecutamos, tenemos el problema de forma inversa. Vale, ahora no sabemos igual qué es de qué, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que cuando terminamos de recorrer un número, tenemos que dar un salto de línea. Y esto es algo que ya habíamos hecho. Entonces, recordar que podemos solucionarlo que cuando el segundo for haya terminado de recorrer un número, pues directamente doy un salto de línea. Eso me va a ayudar a entender mejor que cuando tengo dos for anidados, bueno, pues el final de la línea es cuando termine este segundo for, ¿vale? Entonces, esto ya os digo que sobre todo con muchas pruebas, con toquetear en un sitio y otro, nos ayuda muchísimo. Venga, ejecuto. Y ahora sí que nos funciona correctamente, ¿no? Podemos seguir probándolo. Podemos meter, por ejemplo, 10. Veis que nos aparece con un solo número. Podemos meter 10, 20, 3, 100. Y bueno, pues nos funciona correctamente en todos los sentidos. Recordad lo que os decía al inicio de este ejercicio. Es importante dar solución no solamente al problema que tenemos enfrente, sino también a los problemas subyacentes, ¿no? Que nos pueden seguir ocurriendo según vayamos desarrollando. Venga, pues con este ejercicio hemos visto el tema de for, ¿no? Hemos repasado todos estos temas, el tema de barra baja, el tema de split, un poquito por ver todo lo que podemos necesitar en estos caminos y bueno, pues simplemente trabajar con ello. Más cosas que tenemos por aquí. Vamos a pasar a otro ejercicio, ¿vale? Que tiene que ver un poco con la normalización, ¿no? Que tiene que ver un poco con estos datos que estoy trabajando y al final ver cómo puedo evitar pues tener malas situaciones, ¿no? Lo que os venía diciendo, esa parte de normalización, de validación y asegurarme que lo que tengo es correcto para que al final la lógica del programa, bueno, pues sea lo menos densa posible. Entonces nos vamos a pasar a otro ejercicio que va a ser vocal consonante.
Y digamos que el ejercicio lo que vamos a tener que realizar es algo de este estilo. Voy a copiaros también un poco el enunciado que tengo por aquí preparado, que sería algo de este estilo. Tenemos que pedir una letra y nos tienen que indicar qué tipo de letra es. Insisto, ejercicios muy sencillos en los que podemos poner en práctica cosas complejas, pero que luego cuando tengamos una situación compleja nos va a ayudar ese entendimiento del problema. Bueno, pues igual que hemos hecho el primer ejercicio, vamos a empezar por la recogida de datos. Venga, esa recogida de datos, dime una letra y vamos a recogerla pues como tal, ¿no? Hasta aquí no habría ningún problema. Además, es obvio que tendría que ser un string, puesto que al final es un carácter alfabético. No, aquí creo que hay pocas dudas respecto a estos temas. Venga, pues una vez que lo tenemos recogido, lo que tenemos que ver es de qué tipo es. Situaciones que se suelen dar en este caso. Recordar, cuando tenemos algo complicado, al final lo que solemos optar a veces no es por la parte más difícil. Es decir, aquí yo lo que tengo son un montón de consonantes y muy poquitas vocales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que comprobar muchas veces? ¿Contra qué lo tengo que echar? Pues contra lo que es más pequeñito, ¿no? De esa manera, pues la lógica seguramente sea más breve, siempre y cuando, pues a nivel lógico, eso termine de funcionar. Pero quiero decir, no vayamos por el camino más largo, ¿no? Por el camino más difícil, porque, bueno, nos complicamos la vida innecesariamente. Entonces, si yo necesito comparar si la letra que tengo es, en este caso, una vocal o una consonante, quizás podemos apoyarnos en que si la letra, ¿de acuerdo?, está en estas vocales. Fijaos qué fácil no lo permite. Recordad, un string es una colección de datos y esa colección de datos puedo recorrerla. Y en este caso estamos haciendo algo similar, ¿de acuerdo?, con el operador in. Por debajo al final es un for que estoy recorriendo cada uno de esos valores y que los estoy comprobando contra la letra. Eso es lo que hace el operador in. Pero desde Python, para nuestro punto de vista, es tremendamente sencillo, porque a la hora de leer esto de una forma literal sería si la letra, bueno, pues está en A, I, O, U. Entonces queda muy fácil de entender. Entonces recordad lo que os decía, no vamos a poner las consonantes, no vamos a trabajar por ese camino, sino vamos a ir justamente a lo más breve para nosotros poder trabajar más cómodamente. Venga, en este caso la parte básica del ejercicio es muy sencilla, ¿no? Si está en esas vocales, pues es una vocal. Y por supuesto, si pongo un else, pues es una consonante. Bien, fijaos otro de los detalles. Lo comentamos con el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior yo os decía, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando estamos desarrollando algunos de los conceptos? Pues que terminamos desarrollando hasta cierto punto, ¿no? A lo mejor llegamos aquí y decimos, bueno, esto funciona, ¿no? Ya me puedo ir a casa, no tengo que hacer nada más. Pero aquí tenemos falsos positivos. Si yo pongo, por ejemplo, un 3, ¿qué va a salir? ¿Qué es una consonante? ¿Qué puede ocurrir? Si pongo un asterisco, me va a decir que es una consonante. Y son situaciones en las que no lo son. Recordar, hay que afinar todos estos temas. Aquí se ve muy claramente. En otras situaciones es mucho más difícil de ver. Bueno, pues al final tenemos una abstracción mucho más complicada. Entonces, por ello mismo tenemos que aprender a hacerlo correctamente para cuando tengamos una situación complicada que no dudemos. Venga, pues ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a hacer varias partes en las que vamos a normalizar un poquito esta entrada que tenemos, vamos a quitar las cosas que no nos interesan, a preparar todos los datos para al final, con la misma discriminación, que nuestro ejercicio siga funcionando, pero de una forma más efectiva. La primera parte que podemos pensar es decir, bueno, ¿qué pasa si me ponen una mayúscula? ¿No? Si me ponen una mayúscula, pues estoy fastidiado. O si me ponen una con acento, eso tampoco he caído, ¿no? Soluciones que podemos hacer. Os lo voy a hacer separado para que así podáis comprobar, ¿no? En este caso podéis tener bien claro cómo hacer cada una de las situaciones. Yo puedo coger y a la letra puedo hacerlo todo en minúscula, ¿vale? A la letra le voy a pasar el valor de la letra en minúscula. Esto implica que todo lo que me haya pasado, en este caso como letras, al hacerlo minúscula me estoy quitando el problema de las mayúsculas, ¿de acuerdo? Al tener solo minúsculas, bueno, pues la comprobación siempre va a ser en minúscula. ¿Qué más cosas puedo tener? Puedo tener el tema de los acentos. ¿Cómo puedo quitar el tema de los acentos? Podemos utilizar lo siguiente. Puedo llegar a letra
y decir, bueno, pues letra es igual a letra y reemplazando, pues que si tengo una A con acento, lo quiero reemplazar por una A sin acento. Pero también puedo aprovechar otro tema, recordar, cuando tenemos una función de un string como esta, como lower, lo que nos entrega al final es la cadena de texto, pero bueno, cambiada a lo que nosotros estamos ejecutando. Entonces, como tenemos algo de este estilo, podemos concatenar una cosa con la otra, ¿no? Para nosotros quizás se entienda así, pero realmente estamos diciendo que del string resultante, que sería este, aplico otro reemplazar, ¿vale? Entonces, al hacer esto, lo que nos simplifica para nosotros es tener en una sola línea todo el tema de las vocales. Uy, que lo pongo con acento también. Entonces, de esta manera va a ser mucho más sencillo para nosotros entender qué hace cada una de las situaciones. También temas que podemos aprovechar. Fijaos que un string, cosas que a lo mejor pues ahora después comentaremos. Vaya, lo he puesto al revés. Un string al final es algo que no se puede modificar. Es decir, yo puedo sobreescribir la variable, puedo añadir un dato pisando, ¿no?, el dato que tenía anteriormente, pero yo no puedo coger a Pepe, por ejemplo, en un string y decirle que esa segunda posición me lo cambie por otro valor. Eso no va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, tener cuidado con esto porque a veces se pueden producir problemas. Si necesito reemplazar algo de un string, pues la forma más lógica que al final o más breve que podríamos utilizar sería recorrerle al string, generar un nuevo string y concatenarlo en el nuevo, ¿vale? Entonces, para este tipo de situaciones, muchas veces si te tocáis lenguajes más sencillos, más antiguos, ¿no?, más a bajo nivel, esto se entiende mucho mejor. Venga, volviendo a lo que teníamos hasta ahora, recogemos la letra, la hacemos minúscula, reemplazamos y quitamos los acentos. ¿Qué más nos puede quedar? Nos puede quedar si nos pasa un número, ¿no? Nos puede quedar si nos pasa un carácter que sea alfanumérico. Me refiero a un asterisco, ¿no? Obviamente a nivel alfabético sí que sería correcto. Entonces, ¿cómo podemos controlar esto? Y el tercer caso que estoy cayendo ahora mismo, que se me había pasado a comentar. ¿Qué ocurriría si me pasan dos letras? Claro, me pasan en este caso una vocal y una consonante. ¿Qué sería verdadero y qué sería falso? Entonces, todo esto que estoy pensando, ya os digo que es algo que nos tenemos que acostumbrar, ¿de acuerdo? A poder pensar sobre lo mismo y poder trabajar por ese camino. Venga. A la hora de discriminar la cantidad de caracteres que tengo en un string, la parte es muy sencilla. Vamos a poder coger y establecer nosotros un len de letra. Len es una función que lo que me va a indicar es el tamaño del mismo. Si yo le estoy especificando el tamaño de letra, bueno, pues si le paso 2 caracteres me devolverá un 2. Si tiene 5 me devolverá 5. Entonces, para ello, a mí me va a servir para discriminar acerca de, bueno, si en este caso es exactamente 1. ¿Vale? Si es exactamente 1, pues lo que sí que puedo hacer es discriminar, ¿no?, sobre vocal o consonante. ¿Qué más puedo añadir aparte de que si es 1? Pues puedo meter más operaciones, ¿no? Podría meter, por ejemplo, si es un número o si no es un número, ¿no? Podría ir filtrando por ese contenido. Si seguimos haciendo esto, al final seguramente terminaríamos con una estructura de este estilo, al final un poquito más complicada, ¿no? Y también dependiendo de cómo estemos haciendo esta operación. A nivel de recomendaciones, muchas veces hablamos de establecerlo a la inversa. Es decir, primero empezamos con las opciones negativas, ¿no?, con las opciones que dan falso, y luego empezamos a meter las positivas. ¿Por qué se hace esto también de ese camino? Porque cuando tenemos una estructura como la que vamos a desarrollar aquí, al final, si yo pongo la parte negativa suele ser más breve. Entonces, se va a poder leer antes. Y lo que me va a quedar abajo, digamos que va a ser el trozo grande de todo lo positivo, de todo lo que al final pues, requiere más desarrollo. Va a ser más fácil de leer. Entonces, por eso se suele desarrollar primero lo negativo y luego lo positivo. Y sobre todo, ya os digo, porque aquí al final, si no, se nos puede quedar un mejunje bastante raro. Y a la hora de hacer algunos cambios, pues, o a la hora de recoger determinadas situaciones que se han dado, puede ser más complicado de leer. Venga. Si tenemos en este caso algo distinto de 1, vamos a empezar con la parte negativa, pues lo que ocurre es que me has pasado más de una letra, ¿no? Podemos indicar error en datos y que tenemos más de una letra, ¿no? Sea vocal, sea consonante, sea lo que sea. Para nosotros no nos sirve. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues si en este caso no es exactamente un carácter, también puedo comparar si la letra es un número, ¿no?
Si tenemos positivo de todo esto, podemos indicarle de que, bueno, tenemos otro error en datos y no se aceptan números. ¿Vale? Estamos quitando todo lo que estábamos hablando antes. Si es más de 1, si son números. ¿Qué más nos queda? Si son caracteres alfanuméricos. ¿Vale? ¿Cómo puedo detectar si es un carácter que está en alfabeto o no está en alfabeto? Bueno, una opción muy bruta, pero que puede ser correcta, ¿no? Si esta letra que tengo está en... y escribimos todo abecedario, ¿no? Pues me puede servir. Pero también puedo hacer otro camino. Fijaos, si utilizamos la librería string, que viene por defecto, viene normalmente con la instalación de Python, tenemos una ventaja a la hora de utilizarlo. Y es que en este string yo tengo lo que se conoce como ASCII lowercase, ¿no? O uppercase. Aquí lo que contengo al final es la parte minúscula de todos los caracteres alfabéticos. O puedo contener las letras, o puedo contener en mayúscula, minúscula, puedo contener incluso números, puedo tener símbolos de puntuación. Todo eso lo tengo al final en una cadena de texto que puedo utilizar, ¿vale? Entonces, si tengo una situación de ese estilo y tengo todo en minúscula, puesto que la línea 5, como veis, lo estamos haciendo en minúscula, quizás yo me inclinaría por esta solución, en la que vamos a tener lo siguiente. Vamos a recoger que la letra esté en la parte de lowercase, ¿no? Es decir, que va a estar en minúscula. Pero lo necesitamos negativo, ¿no? Recordar, vamos a hacer primero negativo. ¿Cómo podemos complicar esto un poquito más? Pues mientras que la letra no esté en la parte de minúsculas del abecedario, ¿no? Pues sabemos que es un carácter alfanumérico. Vamos a poner el carácter alfanumérico. Numérico. Y de esta manera pues tendríamos todas las partes negativas. Estamos rellenando muchos temas, ¿no? Que se nos habían quedado, como comentaba, ahí un poco verdes, ¿vale? Y la última parte, fijaos que ya sí que nos quedaría lo que habíamos desarrollado al inicio, lo más sencillo de todo esto, que sería discriminar si la letra está en las vocales o no. Ventaja que tengo en esta situación: si yo quito todo este tema, este else habría que desarrollarlo. No lo puedo tener, porque como os decía antes, al final tengo falsos positivos, que tendría que discriminar sobre qué es alfabético y qué no es alfabético, como mínimo. Pero a la hora de establecer todo esto, lo que estoy ganando es que estoy normalizando el texto, quitando muchas situaciones que se pueden dar que no me facilitan nada, y luego además estoy discriminando sobre todas situaciones que no me valen y utilizando herramientas muy sencillas, ¿vale? Entonces todo esto es lo que os comentaba antes también, ¿no? Comentaba Jatomas, el tema del control de excepciones, hay que evitarlo, porque de otra manera queda mucho más legible el código y a nosotros nos va a ayudar, ¿de acuerdo? Podemos aprovechar sobre esto que estamos haciendo para seguir caminando. Venga, ¿qué os parece el segundo ejercicio? Recordad que si tenéis preguntas, pues podéis hacerlo por el chat. Recordad que también tenéis la parte de Discord. Suelo revisarlo, aunque en directo es más difícil que tenga preguntas por ese camino, ¿no? Venga, pues ya hemos visto dos ejercicios. Hoy la verdad es que creo que voy un poquito rápido, pero bueno, puede ser positivo porque al final siempre podéis volver a verlo, ¿no? O podéis echar un poco para atrás. O si, bueno, si al final voy demasiado rápido, comentármelo y disminuir un poco la velocidad, ¿no? Dependiendo del día, puede que vaya un poquito más acelerado. Venga, pues vamos a continuar con el tema de las colecciones de datos, ¿vale? Voy a comentar un poco las nociones básicas o un poco cómo funcionaría para que nos sea más sencillo a nosotros de entender. Un segundo, voy a mover también esto, que me estoy fijando que lo he puesto fuera de ejercicios y a la hora de subirlo pues va a quedar bastante feo. Venga, vamos a empezar con un prueba. Este no lo voy a subir, ¿de acuerdo? Simplemente son nociones para que entendamos cómo va a ser las colecciones de datos en Python, o por lo menos las tres principales que al final vamos a utilizar, ¿no? Venga, por poner algún ejemplo, lo voy a hacer con números para que se entienda más fácilmente y os lo voy a poner con nombres específicos, ¿no? Algo muy claro para que se entienda. El tema de tuplas. Un segundo. ¿Vale? Tendríamos la tupla, tendríamos una lista
Voy a dejarlo en singular, que siempre puede esto confundir. Entonces, lo primero que tendríamos que ver son estas dos opciones. ¿Qué son las tuplas y qué son las listas? Pues son colecciones de datos, como ya estábamos comentando antes, las que en una misma variable, ¿no?, puedo contener varios valores. ¿Ventaja que tiene esto? Pues que cosas como nombre, ¿no? En la que tengo al final nombre 1, nombre 2, nombre 3, eso ya no tiene sentido utilizarlo una vez que conocemos las colecciones de datos. ¿Qué más situaciones podemos resolver? Pues cuando tengo que almacenar determinados datos, ¿no?, que al final, si los tengo separados en variables, va a ser más difícil recorrerlos, va a ser más difícil ver qué tengo y trabajar con ello. Entonces, por ese camino, las colecciones de datos van a ser terriblemente útiles. Diferencias que hay entre las tuplas y las listas. Bueno, pues aparte de lo visual, de paréntesis y de corchetes, que quizás es lo más sencillo de entender, también comento, ¿no?, al final, cuidado con esto, porque muchas veces podemos poner de un tipo y no tener las mismas opciones que deberíamos de tener, ¿no? Por ejemplo, yo puedo venirme a los números de la lista, venirme a la posición, por ejemplo, 0, ¿vale?, al primer valor que voy a tener, y cambiarlo por otro valor, sea el que sea. Pero yo no puedo hacer esto sobre la tupla. Esto no me va a funcionar. Si lo hago, voy a tener seguramente un error, porque la tupla no se puede modificar, ¿vale? Una vez que defino la tupla, se queda tal cual. No puedo añadir valores, no puedo modificarlos, entonces cuidado con estos temas, ¿vale? Entonces, esas son las principales diferencias que hay entre tupla y lista. Todo lo demás se va a poder hacer, menos, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la modificación de los datos. Pero todo lo demás son lo mismo, van a utilizarse el tema de los corchetes y acceder a la posición de la misma manera. Y hay varias formas de acceder a las posiciones. Por ejemplo, vamos a hacerlo con lista para que lo podáis ver. Yo puedo acceder al 0, ¿no?, que sería ese primer elemento, y obtendríamos el 1. Voy a ponerlo así, aunque la sintaxis no sea muy correcta. A lo mejor lo pongo con un comentario para que lo veáis más claro. Entonces, con un 0 obtendría el 1. Si pongo, por ejemplo, un -1, que esto es muy bueno, a mí me gusta mucho esto de Python, lo que vamos a obtener es el 5, vamos a obtener el último valor. Pues no tengo que estar pensando qué tamaño tengo, no tengo que estar pensando en hasta dónde llego. Simplemente ponemos -1 y obtenemos el último valor. -2 el penúltimo, y sucesivamente de esa manera. Entonces, al final, lo que tenemos es que empezamos por 0 en las posiciones, y según vamos avanzando vamos sumando 1. Pero si estamos en el 5 con ese -1, si vamos sumando, en este caso restando, pues lo que vamos haciendo es -1, -2, -3, y vamos en la dirección opuesta y podemos recorrerlo de la misma manera. Entonces, esto nos puede dar mucho juego cuando tenemos que recorrer datos o cuando tenemos que trabajar con los mismos. ¿Qué más cosas tengo en este caso? Pues fijaos, con el tema de acceder a los elementos, tanto en la lista como en la tupla, ¿vale? Recordar que a la hora de acceder a los elementos es igual para uno como para otro. Yo puedo coger y decir, oye, quiero desde el 0 hasta, por ejemplo, el 3. Y lo que voy a obtener, os lo pongo por aquí en el comentario, ¿vale?, sería la posición 0, que sería el 1, por lo tanto voy a obtener una lista, voy a obtener el 2, porque sería ese primer valor, ¿no?, sería el 1. En cuanto al 2 sería el 3, y el 4, ¿vale?, el cuarto número según nosotros empezaríamos a contar, que sería el 3, cuando empezamos a contar por el 0, lo omitiríamos, ¿vale? Parecido a lo que hacíamos con el rango. Recordad, ese último valor lo omitimos, nos quedamos con el anterior. Entonces, de esta manera podemos coger un trozo de una lista, extraerlo, ¿no?, y quedarnos con la parte que nos interesa. Sigue siendo bastante útil. Hay algunas opciones entretenidas con esto. Por ejemplo, podríamos dejarlo vacío y poner, por ejemplo, -2. Aquí obtendríamos realmente todos estos datos, ¿vale? Estaríamos obteniendo justamente hasta ese dato, o lo omitiríamos, ¿no?, y justamente nos quedaremos desde el 0. ¿Por qué desde el 0? Porque no hemos puesto nada a la izquierda, ¿vale? Lo mismo nos pasaría al revés. Si no pongo nada a la derecha, pues iríamos hasta el último elemento. Son, ya os digo, cosas de sintaxis muy sencillas, pero que nos ayudan muchísimo. Bueno, pues más o menos creo que con esto son nociones muy básicas, pero nos va a permitir empezar a hacer ejercicios y que no nos choque tanto todo este contenido. Listas y tuplas, bueno, pues al final ya os digo que se utilizan en gran cantidad de situaciones. Yo las tuplas normalmente suelo utilizarlas cuando tengo unos datos que no cambian en tiempo de ejecución, es decir, mientras que nuestro programa esté ejecutándose, corriendo, no lo voy a modificar. Incluso muchas veces también termino usándolo para
evitarme errores, ¿no? Si yo no puedo modificarlo, pues perfecto, no voy a tener ningún problema, porque si lo intento modificar voy a tener un error. Entonces me estoy curando en salud, ¿no? De hacer algo que sea erróneo. Y nos queda también ver la última colección de datos. En este caso hablamos de diccionarios. Pues voy a poner diccionario. Y que, bueno, si habéis trabajado con desarrollo web os sonará muchísimo, porque esto en esencia es un JSON, pero metido a nosotros como un tipo de dato, si lo queréis resumir así, en el que vamos a tener justamente una clave que va a corresponder con un valor, ¿vale? Se compone de esto. Ahora bien, la clave siempre suele ser una cadena de texto, es lo más normal, aunque en algunos lenguajes hay excepciones, pero lo más normal siempre suele ser una cadena de texto, y el valor puede ser cualquier tipo de dato. Puede ser otro diccionario, puede ser una lista, puede ser un número entero, puede ser lo que queráis, ¿vale? Podemos meter uno dentro de otro tanto como queramos. Lo mismo que os decía con las estructuras de control, hasta que al final nos explote la cabeza, ¿de acuerdo? Pero hasta ahí podemos meter todo lo que queramos. ¿Cuándo utilizar en este caso diccionarios? ¿Cuándo utilizar listas? Ya digo, vamos a verlo con ejercicios. Yo creo que los diccionarios son muy útiles, muy interesantes. Incluso cuando tenemos que trabajar con datos también se saca mucho partido. Entonces, bueno, ya os digo que es bastante útil trabajar con ellos. Y sobre todo si al final tengo, digamos que un valor que al final significa otro, ¿no? Esa pequeña relación de clave-valor, cuando tengo una situación que puede tener una semejanza, que no corresponde con unos índices seguidos o consecutivos, ¿no? De decir un 0, 1, 2, cuando tengo a lo mejor pues algo como un diccionario con palabras que puedan significar otra cosa en otro idioma, situaciones ya os digo que en las que tengo clave y valor se le va a sacar muchísimo partido. O incluso cuando quiero estructurar determinados datos también. Eso también me va a servir. En cuanto a las listas, bueno, pues digamos que es el gran comodín en este caso. Prácticamente toquéis lo que toquéis en Python, al final las listas se utilizan. Siempre vais a tener que guardar en elementos y la ventaja que tienen, que no he comentado tanto de las listas como de las tuplas, es que puedo guardar una lista y tuplas de múltiples valores, de tipos diferentes. Por ejemplo, voy a reducir todo esto para que no os confunda. Yo puedo tener un texto, puedo tener un número decimal, puedo tener un diccionario, ¿vale? Como teníamos antes. Y todo ello lo va a aceptar nuestra lista. Por esto os digo que es tan interesante el tema de las listas en Python, tan potente, y sinceramente ojalá esto estuviera en todos los lenguajes de programación, porque nos ahorra quitar muchos problemas. Muchas veces al final tenemos estructuras de datos de tipos muy diferentes en otros lenguajes solamente porque no tenemos otra alternativa. Y de cara al desarrollador esto va por buen camino, ¿no? Es por donde creo que va a ir avanzando. Entonces, bueno, ya os digo, son las 3 colecciones de datos, tuplas, listas, diccionarios, y creo que vamos a hacer un siguiente ejercicio, ¿no? Donde podamos en este caso sacarle partido a todos estos temas, ¿no? Venga, un segundo que lo abra por aquí, que tengo por aquí el enunciado que había preparado. Y lo que vamos a hacer es un pequeño aplicación, algo muy útil y que muchas veces pues necesitamos algo similar, ¿no? Es decir, cuando tenemos aplicaciones que a lo mejor nosotros queremos, cuando hay que desarrollar algo para alguien, al final lo que se necesita muchas veces es crear n objetos, ¿no? N elementos, consultarlos, modificarlos, eliminarlos, ¿no? Toda esa gestión que se denomina CRUD, ¿de acuerdo? En inglés, al final es algo que se utiliza muchísimo. Me gusta hacer ejercicios o sobre todo comentar estos temas desde el inicio, porque así vais a ver el partido que tiene. Si tenéis, yo que sé, una biblioteca, si tenéis libros, si tenéis cualquier cosa que queráis administrar de una forma muy sencilla, se puede hacer además con muy pocas líneas. Entonces, mejor empezar por ello y ya vais a ver que, bueno, se va a notar a la hora de poder hacer determinado contenido. Venga, pues el siguiente ejercicio, voy a eliminar este de prueba antes de que se me olvide y lo termine subiendo. Va a ser algo así como restaurante, ¿vale? Y en el mismo lo que vamos a tener es una gestión del menú. Entonces vamos a poder crear comidas, vamos a poder en este caso consultar si están en el menú o no están en el menú y eliminarlas, ¿vale? Vamos a ir con cosas muy sencillas por ahora, pero un poco orientado por ese camino. Entonces, lo primero de todo quizás sería dar un poco de explicaciones de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Al usuario. Esta ya es una aplicación un poquito más grande. Venga,
podemos poner aquí pues gestión, o cualquier nombre que queráis ponerle, y podemos meter algunas opciones. Esto a lo mejor os resulta raro dependiendo del tiempo que llevéis en informática, ¿no? El manejo con la consola, si lo habéis hecho mucho o no, pero muchos menús se hacen al final de esta manera, ¿no? En la que tengo una relación explícita en lo que va a salir en consola con un número respecto a qué hacer. En este caso el 0 va a corresponder a agregar comida. Entonces de esta manera voy a poder darle un mensaje. No estamos en web, ¿vale? No estamos en una aplicación con una interfaz gráfica, no tenemos botones bonitos. Lo que tenemos es, bueno, pues en consola algo muy feo. Entonces para ello tenemos que sacarle el partido máximo que podamos hacer. Y para ello vamos a tener, aparte de la opción 0, como os comentaba, la parte de consultar, para ver si está o no está esa comida. Vamos a ponerle el valor 1 y vamos a tener el penúltimo, que sería la de eliminar la comida. ¿Vale? Vamos a añadir además una cuarta opción, que va a ser la de salir. Y esto viene con la siguiente pregunta, ¿no? Cuando nosotros al final tenemos una estructura de este estilo, en el que al final gestionamos un restaurante, la pregunta que siempre hago: ¿cuándo debe finalizar esta aplicación? ¿Cuándo vamos a dejar de ejecutar la misma? Bueno, pues cuando al final quien la esté utilizando decida salir, ¿no? Igual que a lo mejor el navegador, si estáis navegando y estáis viendo este stream, ¿no? Pues al final si le dais a la X se cierra. Mientras tanto la aplicación tiene que seguir funcionando. Pues nosotros vamos a reproducir más o menos ese mismo contenido. Una vez que tenemos nuestro menú, lo que yo necesito es discriminar sobre las opciones y pedir la propia opción, ¿no? ¿Qué opción quieres elegir para hacer qué? Con esta opción vamos a realizar la discriminación sobre la misma, es decir, ¿qué opción has elegido? Pues entonces hago esto o hago lo otro. Venga. Cosas nuevas que vamos a ir viendo. Fijaos en el pass que acabo de añadir. Este pass lo que me sirve es para cuando estoy haciendo una estructura de este estilo, en la que al final pues estoy estructurando, por decirlo así, ¿no? O estoy haciendo un poco de esquema sobre qué va a contener la aplicación, y luego pues lo rellenaré con lo que sea. Entonces, si no tengo ahora mismo un pensamiento claro de lo que necesito poner, etcétera, el pass lo que me permite es que no tener un error, ¿vale? No voy a tener en este caso un problema con esto, y por lo tanto voy a poder seguir avanzando con el desarrollo sin problemas. Entonces, como veis, estamos estructurando esto. Si yo lo ejecuto previamente guardando, nos aparecen las opciones, yo puedo elegir la opción 2 y bueno, pues ejecutaría lo que correspondería, ¿vale? Venga, pues con todo esto visto, vamos a ver qué más podemos realizar aquí. Necesitamos que se ejecute varias veces. Como habéis visto, a la hora de ejecutar yo selecciono una opción y finaliza. No tengo nada más. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues el problema que tengo es que si agrego una comida, ¿cómo la voy a consultar? ¿No? También esto se va a resolver con lo parte que os comentaba de que solo salga la aplicación cuando el usuario quiera. Entonces, por aquí es por donde también tenemos que solventar. Entonces, para hacerlo, vamos a utilizar ese bucle while que también comentábamos, ¿no? Y que va por este camino. Ese bucle while hemos añadido además un true, por lo tanto lo que vamos a tener es un bucle infinito, mientras que sea verdadero, como siempre va a ser verdadero, pues va a estar iterando sobre todo este contenido tantas veces como, pues como el ordenador dure encendido, cerremos la aplicación o bueno, pues se vaya la luz, ¿no? No quedan muchas más opciones. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Insisto, porque al final es el usuario el que tiene que decidir cerrar la aplicación. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Pues a la hora de elegir esta opción de salir, otro comando que a lo mejor no hemos visto, ¿no? O no conocemos, que es la parte de exit. Por este camino le estamos indicando al sistema operativo que vamos a cerrar la aplicación, ¿no? Pero no solo ello, le estamos mandando un número. Ese número normalmente corresponde a cómo se ha cerrado la aplicación. Si es un número normalmente en Windows, por ejemplo, que tiene un número negativo, pues lo que quiere decir es que ha surgido un error de algún tipo, ¿no? La aplicación no se ha cerrado correctamente, o a lo mejor suena mensajes de ese estilo, o no se ha podido guardar los cambios, o ha surgido un problema de memoria, ¿no? Cosas que al final pueden surgir cuando los procesos internos de nuestra aplicación no funcionan bien. Entonces,
Insisto, tenemos un bucle while, se va a ejecutar siempre hasta que le demos a la opción 3 y salga. Vamos a probarlo rápidamente para que lo podáis ver. Si selecciono la opción 0, yo puedo seguir con esto hasta que me aburra. Y si selecciono la opción 3, bueno, pues también. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues tenemos el mismo problema que comentábamos antes con los tipos. Estoy un poco forzando esto para que veáis que es muy fácil cometer un error, ¿no? Es muy fácil además seguir con ese mismo error y que en este caso yo estoy comparándolo contra un número. Pero lo que obtengo del input si no lo estoy convirtiendo es un string. Pues aquí tengo dos opciones. O bien yo convierto este input en un int, o bien convierto estos números en string, ¿no? Son las dos opciones que puedo realizar. ¿Qué me facilita a mí más la vida? Si yo lo convierto en un número, ¿qué puede ocurrir? Que me den una letra, ¿no? Si me dan una letra no lo puedo convertir a número, por lo tanto la aplicación va a fallar. ¿Qué más cosas puedo tener? Pues que al final si tengo en este caso un número y falla, no se van a ejecutar las opciones, tengo que meter un control de excepciones, etc. Pero si lo tengo con un string, la ventaja que tengo es que si es exactamente esta opción, exactamente esa, ¿de acuerdo? No me vale cualquier otra, en ese caso voy a poder entrar, ¿vale? Entonces, ¿qué os diría? Pues que no lo cambiemos directamente a un integer, sino directamente lo que vamos a utilizar es, bueno, pues el string, porque nos va a facilitar muchas veces ese control de errores directamente, sin tener que añadir código nuevo. Venga, vamos a poner las otras dos comillas. Se puede convertir de esta manera o a través de str, con paréntesis, ¿no? A través de esa función también podríamos convertirlo. Venga, pues una vez que tenemos esto, ya sí que al ejecutarlo vais a poder, esta vez sí, con ver que cuando le damos a la opción 3, bueno, pues finaliza nuestra aplicación. También tenemos la opción de despedirnos, ¿no? Podemos decirle, por ejemplo, al usuario, pues adiós y podemos manejar este camino. O incluso meter una opción nueva, ¿no? Podríamos meter un else, indicar pues que la opción no ha sido correcta. Si no me han dado ninguna de las que yo estoy discriminando, pues directamente adiós. ¿Para qué más, no? Eso también podemos discriminar de esa manera y quitárnoslo. ¿Qué más cosas podemos en este caso realizar? Pues si estamos ejecutándolo varias veces, el problema que tenemos al final es que se nos agolpa todo, ¿no? Queda bastante raro. Entonces, ¿cómo podemos llegar a solucionar ese problema también? Bueno, antes de continuar, antes de que se me olvide, recordad que si estáis en consola y queréis finalizar un proceso de este estilo, bien con Command C, si estáis en Linux, ¿no? Perdón, en Unix, como Control C, hay una interrupción de teclado, ¿de acuerdo? Y finalizáis el proceso. O si estáis en Visual Studio Code, también lo podéis hacer a través de la papelera. Tener cuidado con esto. Si hay algún proceso que sea un poco más pesado, a lo mejor terminéis reiniciando Visual Studio Code, ¿vale? Que a lo mejor se queda por debajo un poco pillado, dependiendo del proceso, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo solucionar ese problema? Vamos a añadir dos cosas más que van a ser muy útiles de cara quizás a la visualización de nuestro programa. El primero es, tengo que añadir la librería, ¿vale? Ahora os lo comento. La librería sería OS, también ahora hablamos de ella. Y por último, el otro comando que vamos a ejecutar, que este sí que voy advirtiendo que solo lo vamos a tener de cara a Windows, ¿vale? De cara a cualquier sistema operativo basado en Unix habría algunos cambios. Perdón. El CLS, eso, ¿vale? Que me he liado. El pause sí que solo lo vais a tener de cara a Windows, ¿vale? Me he confundido, perdonadme. Entonces, con estos temas me va a mejorar muchísimo la aplicación. ¿Cómo se va a notar? Fijaos. Entro y solo me aparece el menú. Elijo una opción, pulso una tecla para continuar y vuelvo otra vez y aparece el menú, ¿no? Hemos hecho unos cambios muy sutiles, pero al final en la visualización de consola, a pesar de ser feo, ¿vale? No creo que nadie se lo dude, nos facilita mucho, ¿no? Entonces, ya os digo, apoyaros en cosas de este estilo, en este tipo de estructuras, porque si necesitamos una pequeña aplicación en consola, bueno, pues es algo muy, muy testeado durante muchos años, han hecho así aplicaciones a punta pala y creo que son tremendamente útiles, ¿no? De cara a hacer algo muy pequeñito y tirar hacia adelante. Venga, no sé si tenéis preguntas con esto, si hay alguna duda, recordad que tenéis el chat, ¿vale? Para preguntar cualquier tema o incluso si queréis compartir cualquier tipo de contenido, decírmelo y a lo mejor incluso lo mostramos y hablamos de ello, ¿vale? Venga, con este tema tenemos la estructura más básica
de cara a seguir avanzando con nuestro ejercicio. Deberíamos poder agregar, en este caso, comidas, consultarlas y eliminarlas. ¿Dónde la vamos a guardar? Pues como nosotros tenemos comidas y normalmente va a ser a través de un nombre, pues no sé, arroz o yo que sé, ensalada, lo que sea, ¿no? Pues al final esos nombres tengo que guardarlos en algún sitio. Y para nosotros lo más cómodo en este caso va a ser una lista, puesto que en esa lista voy a poder meter tantos elementos como yo quiera. Y no tengo una relación de clave-valor, por lo tanto el diccionario quedaría descartado. Entonces para ello lo que voy a hacer es establecer aquí la lista y poner pues, algo como comidas, ¿vale? Y voy a declarar la lista pero vacía, ¿vale? Recordar que al final pensar a nivel lógico, ¿no? ¿Por qué no voy a añadir comida? Porque si al final yo le doy este software a alguien para que gestione sus comidas y ya tiene comidas, en fin, no termina siendo muy útil, ¿no? Entonces por ello la inicializamos vacío. Se va a ejecutar la comida y se va a agregar cuando la aplicación esté ejecutándose. Mientras tanto no va a tener ningún contenido. Venga, ¿por qué comidas? ¿Por qué no lista de comidas? ¿Por qué no algo de ese estilo? Bueno, no voy a poner lista de comidas porque si yo pongo el cursor encima de comidas, veo que es una lista. Por lo tanto, lista de comidas y de tipo listas es redundante, ¿vale? Intentar evitar esto, que al final también es muy fácil de caer en ello. Entonces, ¿por qué pongo comidas? Pues porque al final es la opción más breve. ¿Qué va a tener comidas? Bueno, pues ahí está el nombre. No, ¿cómo lo voy a simplificar algo más, no? Pues en estas comidas es donde vamos a ir agregando cada una de ellas. Bueno, por ir avanzando con la primera y quizás la más obvia, vamos a preguntarle por el nombre de la comida, justamente la opción 0, que es cuando elija en la comida que quiera agregar. Y una vez que tengo esa comida, lo que me voy a ir es a comidas, ¿de acuerdo? Que es mi lista, y le voy a agregar ese nombre que va a ser el nombre de la comida que me ha pasado. Circunstancias aquí que hemos comentado antes, ¿vale? Obviamente no puedo desarrollar todas las aplicaciones para que sean, bueno, pues lo más completas posibles. Entender aquí que estoy recibiendo una entrada de comidas, lo suyo es que la lista tenga valores correctos. No voy a tener en este caso valores que no corresponden con comidas o valores que están mal escritos, ¿de acuerdo? Todo eso tendríamos que validarlo antes de meterlo en la lista. Cuando ya está en la lista es tarde. Entonces, recordarlo muy bien, si necesito procesar esos datos, no lo voy a hacer cuando tenga una base de datos llena de datos que no me sirven para nada, ¿vale? Lo tengo que hacer antes. Entonces, eso lo dejamos un poco al lado por centrarnos en la parte nueva y como veis, de una manera muy sencilla, meto la comida, agrego la comida a mi lista de comidas y bueno, pues más adelante lo sigo teniendo y lo puedo utilizar. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues una vez que se ha añadido la comida, vamos a mostrar un mensaje que parece un poco tontería, pero yo creo que a veces ayuda, ¿no? Si pensáis que si vais a un cajero, ¿no? Y os dice que ha habido un problema, pues al final os pone un poco en situación, ¿no? Es decir, es un poco más nervioso porque no sabes si se ha quedado con la tarjeta, si tenéis un problema con vuestra cuenta bancaria o lo que sea. ¿Y por qué pasa eso? Porque al final por información. Entonces, el usuario cuando tiene normalmente el uso de nuestras aplicaciones tiene que saber en cada momento qué es lo que está ocurriendo. Y contra más información le demos, mejor para él, ¿vale? Y mejor para nosotros. Entonces ya os digo que estos mensajes no pensad en no hacerlo, ¿vale? Venga, gracias por seguirme, ¿vale? Que veo que hay un par nuevos, perdonadme, pero como estoy con esto, se me da un poco la cabeza. Venga, pues siguiendo con el tema de lo que estamos haciendo, al final esos mensajes que le doy al usuario pues va a venir de fábula y voy a poder en este caso evitarme problemas, ¿vale? Informando, ¿de acuerdo? Venga, con la segunda opción para ir un poquito más complementando lo que tenemos. Yo tengo que recoger también un nombre, puesto que si voy a consultar por un nombre tendré que ver si ese nombre existe o no existe. Entonces, de cara a lo que he desarrollado antes, no cambia nada. Sigue siendo pedir un nombre. Pero ahora necesito ver si ese nombre está en una lista. Necesito ver un poco si ese elemento está en alguno de ellos que tengo dentro de comidas. Y lo hemos hecho anteriormente en vocales. Por recordar la sintaxis que habíamos empleado antes, si lo aplicamos justamente con lo que nosotros tenemos, sería algo de este estilo. Al ser string, ¿de acuerdo? Al ser una cadena de texto y tener una lista de cadenas de textos, yo puedo hacer esta comprobación de esta manera. Si tuviera otro tipo de dato en la lista, bueno, pues a lo mejor no me salían determinados elementos. Pero al ser en este caso cadena de textos ambos, yo puedo meter y decir, bueno, pues si el nombre está en comidas,
pues entonces es que la comida existe. Vamos a meter también una F para personalizarlo un poco más. La comida podemos poner aquí a lo mejor entre comillas simples, ¿no? Venga, sin comillas simples. Vamos a poner el nombre, que es el nombre de la comida que nos ha pasado, y vamos a decir que existe. ¿Qué ocurre si la comida no existe? Bueno, pues tendremos que dar el mismo mensaje, pero indicárselo, ¿no? Que la comida no existe. Recordad lo que os decía, informar todo lo que podáis, que seguramente vuestros usuarios lo van a agradecer. ¿Vale? Entonces, la segunda opción la tenemos muy fácil. Cojo un nombre, miro si ese nombre está en la lista, si está, pues la comida está agregada, si no está, la comida no está agregada. Y nos vamos a la última, ¿no? A la última que tengo que desarrollar, que es eliminar comida. En este punto no va a ser muy diferente a lo que tenemos en la opción 1, puesto que si voy a eliminar una comida, previamente tiene que existir. Si no existe, pues no hay nada que tengamos que realizar. Entonces vamos a copiar esta misma opción y vamos a ver cómo la podemos implementar. Esto que acabo de hacer tiene otro problema, ¿vale? Y os lo digo de cara ahora que es asequible ese trabajo que se puede ver. Y es que cuando estamos copiando y pegando muchas veces arrastramos errores. Entonces estar seguro que lo que vais a copiar, bueno, pues al final tiene una calidad buena como para no ir arrastrando el problema. Entonces, repasando de nuevo, vamos a eliminar una comida que tenemos en nuestra lista de comidas. Y para ello necesitamos saber que la comida existe. ¿Que no existe? Bueno, pues nosotros vamos a mandar el mismo mensaje que dábamos con el tema de consultar la comida. Pero a la hora de si existe, lo que tengo que hacer es eliminarlo. ¿Cómo puedo eliminar un elemento que tengo dentro de una lista? Hay dos opciones. Puedo hacerlo a través de pop, ¿vale? Recordad los anuncios estos de las patatas, es un poco similar, ¿no? Entonces puedo utilizar pop y directamente pasarle el elemento que quiero eliminar, ¿no? Entonces esto es muy sencillo de utilizar. Quiero eliminar el primer elemento, el segundo elemento. Fácil. Y también tenemos la parte de remove en el que le puedo pasar el elemento exacto que quiero eliminar. Entonces eso también va a ser muy sencillo de trabajar. Venga, comentas, Jatomas, que es muy sencillo el manejo de colecciones de datos, ¿no? Comparado con otros lenguajes. Pues creo que lo estás viendo tú mismo, ¿no? Si al final vienes de otro lenguaje, no recuerdo en este caso, al final, creo que comentaste, ¿no? En alguna clase anterior, pero al final si lo comparas, por ejemplo, con Java, lo comparas a lo mejor con César, que son lenguajes un poco más duros. Para hacer algo tan sencillo, al final necesitas 2, 3, 4, 5 líneas, dependiendo de lo que quieras hacer, ¿no? Y si no, vas a tener que buscar algo de sintaxis un poco más complicada para hacer lo mismo, ¿no? Pues dependiendo del lenguaje, al final utilizar unos medios u otros. Y aquí en Python ya de por sí es así de sencillo. Entonces, ¿para qué personalmente, ¿no? En mi día a día utilizo Python? Pues sobre todo para prototipos. Hacer pequeñas aplicaciones en Python tiene un coste muy bajo, porque al final desarrollarlo al tener una sintaxis muy sencilla, pues va a ser más barato que hacerlo, por ejemplo, con C. Eso creo que no queda ninguna duda, ¿no? Entonces, para ello sirve mucho prototipar. Si luego la aplicación pues tiene éxito, pues si hay lenguajes que a lo mejor se adecuan mejor a lo que estoy trabajando, pues sea el lenguaje que sea, lo cambiamos. Entonces, eso es una utilidad muy útil. ¿Para qué más va a servir? Por ejemplo, para desarrollo web también simplifica mucho algunos temas. No tiene algunas ventajas, ¿no? De JavaScript respecto a esa interacción tan rápida que suele tener. Por lo menos no conozco ninguna librería que vaya por ese camino. Pero sí que es muy sencillo a la hora de desarrollar una web. Si vais a desarrollar una pequeña API, si vais a desarrollar una pequeña página web, un pequeño portal, ¿no? Vais a colgar vuestros portfolios. Tremendamente sencillo. Básicamente con 20 o 30 líneas podéis tenerlo, quitando las plantillas de HTML, ¿vale? Pero con muy pocas líneas podéis tenerlo. Venga, siguiendo con lo que estábamos haciendo, a la hora de eliminarlo yo le tengo que pasar el elemento que quiero eliminar. Entonces, vamos a utilizar remove puesto que ya tengo el nombre. Quizás sea el más sencillo para mí, no tengo la posición en la que está ese elemento en las comidas, sino tengo el elemento en sí. Le pasamos el nombre, que sabemos en este momento que existe. Recordar que en la línea 31 estamos comprobando de que existe antes de eliminarlo. Si no existe, no vamos a tener un error. Eso es otra ventaja que también puedo comentar respecto a otros lenguajes. Muchas veces cuando estamos haciendo algo, si no existe, si bueno, nos ha encontrado cualquier otro tema, tenemos errores, ¿vale? En Python muchas veces esto es más agradable, ¿no? Bueno, si no hay un error, bueno, pues no obtienes resultados, obtienes un -1, ¿no? Como puede ser en algunos otros lenguajes.
y ya está. No necesito tirar la casa por la ventana, ¿vale? Venga, pues una vez que lo hemos eliminado, tenemos que informar en este caso que la comida se ha eliminado, ¿no? Vamos a ponerlo en el otro lado. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, pues tenemos una aplicación que hemos llegado a las 42 líneas. Parece que vamos teniendo bastante. Y a pesar de tener esas 42 líneas, ¿no? Pues estamos gestionando un poquito el menú de un restaurante. Aparentemente no es muy complicado, quiero decir que no hemos desarrollado nada del otro mundo, tenemos prácticamente 2 o 3 sentencias para hacer cada una de las cosas y sin embargo tenemos mucha potencia en todo ello. Vamos a probarlo, a ver si os gusta, os convence. ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, arroz, se ha agregado correctamente, lo que os decía, pulsa una tecla para continuar, vuelvo al menú, queda bastante agradable. Vamos a ver si en este caso tengo arroz existe, vamos a probar a consultar por algo que no existe, ¿vale? Nos da buenos resultados, le damos a eliminar, vamos a eliminar algo que no existe primero y luego vamos a intentar eliminar arroz, ¿vale? Se ha eliminado correctamente y vamos a consultar si arroz existe o no existe. Bien, ¿por qué he hecho tantas pruebas, no? Muchas veces cuando estéis desarrollando, una de las cosas que se suele decir es, bueno, no veo ningún error, ejecuta, sí, venga, para adelante. Y esto no es así, ¿de acuerdo? Hay todo un mundo de pruebas unitarias, de testing, de desarrollo, de muchas, vamos a ser breves, ¿no? De muchas gestiones, ¿no? Para que al final ese software tenga una calidad suficiente o mínima en estos casos. Pero esta pequeña prueba que hemos hecho, si el proyecto en sí que tenemos no es muy complicado y se puede realizar, yo os invito muchas veces a hacerlo, porque esta pequeña prueba nos puede descartar muchas cosas que a lo mejor nos hemos pasado, un punto y coma, un cualquier elemento, ¿vale? Y porque sobre todo en los lenguajes interpretados esta parte es importante, porque si yo no hago esto, si no paso por todas las líneas, como puede ser ejecutar la opción de eliminar, ¿vale? Que sería este bloque de aquí, si yo no paso por esas líneas, si hay un error no lo voy a ver. Al ser un lenguaje interpretado, recordar que se tienen que interpretar las líneas para ver si hay un error o no. Esa es un poco la diferencia respecto a los lenguajes compilados. Un lenguaje compilado yo compilo, si hay un error, por ejemplo, de sintaxis, pues directamente no compila. En un lenguaje interpretado eso va a arrancar. Si no detecta en las líneas que está trabajando ningún error, pues siga adelante. Aunque luego tenga un error, yo que sé, una piscina olímpica, ¿vale? De error, lo que queráis. En ese caso, si no pasa por esas líneas, va a seguir funcionando. Entonces, es una ventaja como un inconveniente, dependiendo cómo lo utilicemos. Entonces, probar las aplicaciones, ¿no? Ver que en este caso no hay ningún problema, que vamos por una situación en la que luego no tengamos que decir, narices, no he puesto un punto y coma, o me ha faltado una F, o no he puesto un paréntesis, ¿no? Venga, con todo esto, no sé si hay más preguntas que tengáis, más dudas. Hoy al final estamos alargando un poquito más la clase. Quizás pues hoy he tenido un poco más de oportunidad, pero también hemos visto ejercicios más completos, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo que no es lo habitual, pero por ahora podemos hacerlo un poquito más. Entonces, si no tenéis más dudas con el ejercicio, recordad que lo voy a subir de esta manera, comentaré más temas con el tema de bucles, iremos sobre todo haciendo más ejercicios y voy a comentar dos cosillas muy deprisa, ¿vale? Que si no seguramente a lo mejor el próximo día, salvo que me apunte, a lo mejor se me olvida, ¿vale? Y creo que es importante de cara a entenderlo de cara a los bucles, ¿vale? Fijaos que en ningún caso en este bucle, ¿de acuerdo? No tenemos lo que se conoce como un continúe, ¿no? Continuar, ni tenemos tampoco como un break, ¿no? No tenemos un paro automáticamente cualquier bucle. Y es porque personalmente no me gustan nada y creo que son bastante horribles de utilizar. Creo que además es algo que debería de desaparecer tan tajantemente, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner un par de ejemplos para que se pueda entender más fácilmente. Venga, vamos a poner de nuevo el de prueba. Situaciones que ocurren, ¿no? Si yo al final tengo un for, por ejemplo, en el que voy a recorrer números desde, yo que sé, por ejemplo, el 0 al 10, y queréis algo así como, oye, no quiero pasar por el 3, quiero exceptuar el 3. Muchas veces me encuentro cosas de este estilo. Si el número en este caso es igual a 3, pues continúe, ¿no? ¿Qué va a hacer la palabra continúe? Pues cuando pasamos por la palabra continúe no se va a ejecutar el Lola, ¿vale? Va a exceptuarlo, va a volver en este caso al inicio del for y va a volver a empezar a ejecutar desde el inicio. Entonces, ¿qué ocurre aquí?
que si yo tengo el continúe, me da muy poca información, porque estoy efectuando en este caso una ejecución sin decir por qué, sin decir en este caso si es necesario. Y además es otro problema, porque la misma lógica se puede emplear para que quede más claro sin el continúe, para que lo veáis más sencillo. Lo voy a copiar y pegar, ¿vale? Y lo voy a poner exactamente en la parte de abajo, el mismo funcionamiento sin el continúe. Y sería esto mismo. ¿Qué queda más claro? No sé a vosotros qué os parece, pero desde mi punto de vista el continúe no es necesario, ni siquiera lo necesito para hacer exactamente lo mismo. Tengo menos líneas, tengo menos estructuras de control aquí que parecen un poco sueltas, y luego además estoy explicando exactamente cuándo tiene que imprimirse hola. No tengo que tener dos opciones, ¿no? ¿Se va a imprimir sí o no? Dependiendo del valor, eso huyo de ello. Entonces, ya os digo, yo el continúe directamente no lo utilizaba. ¿Qué otra opción también podemos tener? Si tenemos algo de este estilo, voy a utilizar este ejemplo, ¿vale? Voy a poner por aquí esto por aquí para que lo veáis, ¿vale? Para que separemos. Lo de arriba estamos hablando de continúe, de abajo vamos a hablar de break. ¿Qué ocurre si quiero decir, bueno, pues en el caso de que llega al 3, quiero romperlo, ¿no? Es decir, he encontrado, por ejemplo, a Pepe en una lista de trabajadores, he realizado algo, ¿no? Y he llegado a un momento en el que ya no necesito seguir. Bueno, pues esto no voy por el buen camino. Si yo necesito parar en el número 3 por la razón que sea, pues lo que tengo que hacer es tan sencillo como esto que os voy a mostrar abajo. ¿Vale? Mucho más sencillo, mucho más simple de trabajar con ello, menos líneas que preocuparse y menos líneas que mantener. Entonces el break ahí tampoco nos ayuda. ¿Qué más situaciones podemos tener incluso con el break? Este os va a gustar un poquito más, ¿no? Si al final yo tengo una estructura en la que tengo que buscar, por ejemplo, trabajadores, ¿no? Voy a tener un trabajador que lo voy a recorrer a lo mejor con rango, pensar que voy a recorrer una lista, ¿no? de 100 trabajadores. Y si este trabajador es igual, pues por ejemplo a Pepe, pues ocurre que tengo que parar, ¿no? Porque ya no tengo que seguir buscando, puesto que he encontrado a Pepe, ¿para qué voy a seguir buscando, no? Bueno, pues esto también muchas veces se hace con un for. Y esto, hago aquí una pausa, ¿vale? Recordad que esto mismo que os estoy comentando con los bucles, os hablo de Python, pero os hablo de todos los lenguajes, ¿de acuerdo? Son errores muy básicos y que creo que no deberíais o no debería nadie cometer. Entonces, en este caso, muchas veces cuando necesito recorrer algo y obtener justamente ese elemento, lo que terminamos haciendo es algo así. Y quizás por luego lo arreglo, ¿no? Esa frase tan bonita, ¿no? De luego lo cambio, que ahora no. Ahora estoy con otro tema, ¿no? Entonces al final esto se queda ahí perenne y luego tarde o temprano hay que refactorizar el código, hay que volver a hacerlo y trabajar dos veces es una tontería. ¿Cómo podemos convertir esto a algo que me va a ayudar mejor a entenderlo y sobre todo algo que os voy a comentar después que vais a verle esa utilidad? Si yo establezco algo así como, por ejemplo, un while, ¿no? Y voy a poner, pues mientras que no haya encontrado al trabajador, por ejemplo, fijaos que la variable incluso es grande, ¿no? Mientras que no haya encontrado al trabajador, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a ir haciendo es comprobando si ese trabajador corresponde a Pepe, ¿vale? Voy a trabajar en algo de este estilo. Pero encontrado trabajador, lo que voy a tener es un falso. Entonces, de inicio, yo no he encontrado al trabajador. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues recorrerlo con un while. Porque recordad que la diferencia entre un for y un while es que el for lo voy a utilizar cuando son un número determinado de veces las que voy a recorrer, ¿no? Necesito recorrer algo 3 veces, un for. Sencillo, ¿no? Necesito recorrer algo indeterminado. No sé si van a ser 3 iteraciones, si van a ser 20, si van a ser 50, no lo sé. Un while. Es tan sencillo como eso. Entonces no os empecéis a preocupar por otros temas, o tengo esto, o tengo lo otro. Con los dos se pueden sacar el mismo partido, se puede obtener, recorrer elementos, lo que queráis, ¿de acuerdo? Pero si al final tengo algo determinado, es mejor apoyarse, en este caso en el for, y si tengo algo indeterminado voy a irme mejor por el while, porque va a ser más sencillo de trabajar, ¿no? Las mismas estructuras, fijaos en algo de este estilo. ¿Qué ventaja voy a tener frente a este con la estructura que tengo aquí abajo? Pues que una vez que haya terminado este proceso, aquí yo voy a saber si he encontrado al trabajador o no lo he encontrado. Tengo esa información con el mismo código que he hecho para buscarlo.
Sin embargo, en esta otra posición, yo no sé si en este caso he encontrado el trabajador o no. Yo solo sé que ha finalizado el bucle. No sé si porque lo he encontrado, no sé si porque ha llegado al final, no tengo ni idea. Salvo que guarde esos datos en una otra variable o que haga algo con todo ese contenido, no tengo esa información. Entonces, eso es lo que os trato de comentar. Son casos muy sencillos, como estábamos comentando, y que al final ocurren muy a menudo en todos los bucles, ¿vale? Entonces, bueno, intentar en este caso, pues, evitarlos, porque cuando estamos escribiendo código, sobre todo cuando leemos mucho código, ¿no? En mi caso ya os digo que es al fin y al cabo todos los días y es muy pesado leer código que es feo, ¿no? O que al final cuesta mucho de leer. Pero si tenemos algo de este estilo, literalmente traduciéndolo, ¿no? ¿Encuentro al trabajador? Pues no. Mientras que no encuentre el trabajador, pues estoy buscando al trabajador. ¿Encuentro el trabajador? Pues entonces me voy encontrando, en este caso, el trabajador y lo pongo en verdadero, que es lo que os trataba de comentar. Y automáticamente yo ya sé que he encontrado el trabajador o he finalizado. Recordar también otra de las pistas que os voy a dar con esto. Yo puedo poner varias operaciones lógicas, no solamente una. Entonces, esto también se puede aprovechar, ¿no? No penséis que solamente tengo una operación, que solamente tengo en un caso que recorrer un elemento u otro. Puedo aprovecharlo como queráis. Que voy a comentarlo ahora antes de que nos vayamos, así, bueno, pues no quedan dudas con ello. Recordar que arriba, ¿no? Ya tenéis, voy a poner también el enlace por aquí por el chat, que así lo tenéis muy fácil. Tenéis arriba ya los ejercicios que hemos hecho en esta clase. No tenemos muchos, pero bueno, poco a poco vamos teniendo cosillas y podéis descargarlos, podéis trastear con ellos lo que queráis. En la propia parte principal tenéis pues algunas preguntas acerca del curso. Si tenéis contenido que os puede interesar, recordad que eso podemos hablar también de ello. Comentaba al inicio, para los que no estuvierais, que a lo mejor me gustaría pues hacer algún tipo de stream en el que pues me mandáis código o me comentáis cualquier tema y lo vemos en el propio stream, ¿no? Vemos el código si hay un error o algún tema que pueda ser interesante, pues estoy abierto a todo tipo de sugerencias. Creo que en el propio canal de Twitch creo que tenéis una caja, ¿no? Para en este caso enviar sugerencias. Aprovecho también para comentaros que tenéis el servidor de Discord también por si os queréis en este caso unir, que podéis, bueno, pues hablar en este caso conmigo y con el resto de personas que ya están por allí, ¿no? Y pues se puede tratar cualquier tema, ¿no? En este caso, pues podemos aprovechar a echar una mano, ¿no? O compartir algún tipo de recursos que siempre viene bien, ¿vale? Venga, pues con todo esto os puedo decir que la siguiente clase es mañana, directamente. Recordad que yo sigo dando
en este caso estas clases. Había hablado de 9 clases, llevamos 3, pues la siguiente clase sería este lunes a la misma hora, a las 8 hora española, y veríamos pues el resto de opciones, ¿de acuerdo? Yo creo que seguramente veremos algún ejercicio más con esto de bucles o con algo más de colección de datos, quizás ver el tema de diccionarios, ¿no? O quizás ver algún mitad y mitad entre uno y otro. Y poco a poco iremos al tema de funciones, iremos también a la programación orientada a objetos. Yo creo que quizás la próxima semana a lo mejor hemos terminado perfectamente la programación orientada a objetos y hemos visto pues un poco todo para poder hacer algo de contenido interesante, ¿no? Creo que tengo por aquí también, darme un segundo a ver si lo puedo preparar, ¿vale? Justamente comentaba en alguna clase, perdonadme, en algún stream distinto, ¿no? Creo que hice un pequeño stream en el que comentaba pues el desarrollo que estaba haciendo, ¿no? Algunos desarrollos. Y justamente voy a aprovechar a enseñaros un contenido que enseñé en su momento y que, bueno, pues resultó interesante. A ver, creo que sería este, si no me equivoco. ¿Vale? Básicamente se trata de las cosas que se pueden hacer con Python. Con lo que hemos visto hasta ahora, ya podríais hacer algo de este estilo. Para que os hagáis una idea, ¿no? Si os gusta, por ejemplo, aparte de la programación o lo necesitáis, hacer juegos de este estilo, es muy sencillo y como veis al final no es que sea la interfaz más bonita del mundo, pero siempre puede ser entretenido o nos puede servir para mirar estos temas, ¿vale? Si os interesa este código, recordad que lo tengo además en mi repositorio de GitHub. Podéis, según os he pasado el mismo donde está el curso, podéis acceder al mismo y podéis ver el contenido. No es que esté muy desarrollado, pero tiene algunas nociones que creo que pueden ser útiles, ¿no? A nivel de programación orientada a objetos, pues lo tiene. A nivel de algunas cosas de cómo funciona un videojuego por dentro también. Entonces, bueno, pues puede ser útil en ese sentido para también tocar estos temas si os interesa. También hay otro tema por aquí, a ver si os lo puedo comentar. Y aprovecho también a deciros lo de... A ver, que cerrar la ventana. Venga, por aquí. También aprovecho a comentaros el tema de otros desarrollos que tengo, ¿no? La parte de mi repositorio de GitHub, ¿no? Tengo varios, aparte de este Snake que os decía, entonces también podéis echar un vistazo si os interesa, por ejemplo, a estos dos, que yo creo que son quizás los más interesantes, los que más os pueden interesar. Hablo a nivel general, ¿no? No sé, en este caso, en las condiciones de cada uno específico, pero creo que a nivel general puede ser los más interesantes. El primero, hablo de una librería de libros, no está todavía terminado, pero vais a poder en este caso leer libros electrónicos PDF, PUB, CBZ, ¿no? Si veis Commit o cualquier otro tipo de este tipo de contenido. Y también, si os interesa el tema de desarrollo web, que es un poco también por lo que venía diciéndolo, estas aplicaciones las estoy desarrollando con un framework que se llama Flask, ¿de acuerdo? Que es un poquito más pequeñito, bueno, bastante más pequeñito que Django, y se hacen cosas bastante chulas. Entonces, si os interesa, pues podéis echarles un vistazo y ver precisamente el código. Realmente no tiene muchas líneas, son 70 líneas para tener esa interfaz de HTML y poder trabajar con ello. Entonces ya os digo, si os interesa, pues ahí lo tenéis. Aparte de esto, también está esta otra de Contamivo, ¿vale? Que es una especie de herramienta para contabilidad, ¿de acuerdo? De pues, autónomos o cualquier otro tema. Este sí que es funcional, ¿de acuerdo? Y pues, se puede hacer también al mismo y se puede descargar. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues al final, aparte de dar clases, otro de mis objetivos al final es desarrollar software de este estilo. Si tenéis cualquier tema, pues siempre podemos comentarlo. Incluso alguno de los streams que haga, pues a lo mejor sea desarrollar algún software de este estilo o desarrollar otras cosas que puedan ser interesantes, ¿vale? Entonces, simplemente os lo comentaba porque le echéis un vistazo si queréis. Podéis ver más código de Python, podemos ampliar en este caso con librerías y bueno, al final, como os comentaba también al inicio, algún día terminará la parte de Python y bueno, pues dependiendo de lo que me vayáis diciendo, lo que vaya viendo que pueda ser interesante, pues pasaremos hacia un lado o hacia otro, ¿no? Venga, pues yo creo que aquí ya tengo un poquito más que comentar hoy, ¿no? Al final hemos hecho una sesión bastante larga, ¿no? Creo que no sé dónde tengo el contador de tiempo, perdonadme. Creo que llevamos 1 hora y 48, ha sido bastante entretenida. Normalmente hacemos 1 hora, entonces poco más que deciros que agradeceros que estéis por aquí, ¿vale? Agradezco también el apoyo que estáis dando, sobre todo algunos por redes sociales.
Y bueno, pues si os interesa, en este caso os animo a que lo compartáis. Si veis a alguien que necesita, en este caso, o que quiera aprender Python o cualquier otro tipo de tecnología, agradezco también que se lo compartáis, ¿no? Porque al final, principalmente a ellos le vais a ayudar. Y poco más que deciros, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos mañana a la misma hora de las 8 y simplemente pues tenéis mis redes sociales y demás para comentarme cualquier tema, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos mañana. Hasta luego.